el método que Dios usa para que nosotros seamos personas maduras, para moldearnos, para enseñarnos a crecer espiritualmente, para ser personas de fe sólida y enseñarnos a depender de Dios. En esta noche voy a orar antes de iniciar este tema, para que usted en esta noche le pido que nos sintonice y no sea parte del televisor, porque estaré hablando de un tema muy interesante y que nos ayuda a crecer. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, porque solo tú es el que nos permite estar en este lugar, solo tú el que nos da los recursos, es por tu gracia que estamos aquí. Y yo te pido en esta noche, Señor, que nos hables a nuestra vida, que cada persona en este momento nos está viendo y está pasando pruebas y tribulaciones, seas tú ayudándoles a ellos, Señor, a poder confiar en ti en medio de esas adversidades y tribulaciones, y que más adelante van a ver la victoria, la recompensa, Señor, porque todo tiene su recompensa. En esta noche, Señor, yo te pido que hables a la vida de cada amigo, de cada hermano que nos ve en las diferentes ciudades. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, en esta noche estamos hablando de el tema ¿por qué nos permite Dios pasar por pruebas y tribulaciones? Es difícil que una persona que diga que ser cristiano no pase por pruebas y no pase por tribulaciones. Todos los cristianos debemos de ser probados. Tenemos que ser probados y Dios nos va a pasar por la prueba. Él nos va a someter a prueba para probar nuestra fe y para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Las personas que no son probadas, que no tienen problemas, que nunca están en tribulaciones, en pruebas, y dicen ser cristianos, tenga cuidado, ponga su barba en remojo, porque quizás usted no está, podríamos decir, en la voluntad de Dios. Los impíos o las personas que no conocen a Dios y que practican la impiedad, la maldad, esas personas, si sufren, es por sus propias acciones y consecuencias. Y nosotros a veces pasamos tribulaciones y pruebas, no porque usted haya cometido un delito o algo, sino porque quizás Dios nos quiere enseñar algo. Entonces, una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmune a las pruebas. Si decimos que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Cristo, esto no nos hace inmune a las pruebas y a las tribulaciones de la vida. Es cierto, porque si usted es cristiano y se llama o se autollama hijo de Dios, no va a poder evitar las pruebas, las tribulaciones, las dificultades que se levantan en contra de su vida, en contra de su familia, en contra de la finanza, en contra de la salud y de una u otra forma. Nosotros como hijos de Dios es difícil que seamos inmunes a las pruebas y tribulaciones. Es necesario ser probado. Un cristiano, un hijo de Dios que no es probado, es un cristiano débil en la fe. Es un cristiano que no es sólido. Es una persona que necesita madurar. Y estamos claros, ¿verdad? De cuando venimos a Cristo, somos niños, estamos gateando y tenemos que aprender a confiar en Dios, a tener paciencia a las bendiciones, a las cosas que Dios tiene preparadas, a aquellas cosas que Dios nos ha prometido, y tenemos que aprender a confiar en ellas. Si Dios la ha prometido en su palabra, tenemos que tener paciencia, esperanza.
Y eso, la paciencia no se obtiene de manera automática o con una varita mágica. No. Esa paciencia la produce Dios en nosotros. Él nos las da cuando nosotros somos probados. Entonces, ¿por qué un Dios bueno y amoroso nos permitiría pasar por cosas tales como la muerte de un familiar, de un niño, enfermedades y daños a nosotros mismos y nuestros seres queridos, dificultades financieras, preocupación y temor? Esa es la pregunta que se hacen muchos. Si Dios es amor, entonces ¿por qué permite que un hijo se nos muera? ¿O por qué nos hace pasar por escasez, por enfermedad, por tantas cosas? Yo siempre he preguntado y cuando he conversado con mucha gente y me encuentro con algunos que dicen que son ateos, que no creen en Dios, esa es una de las preguntas que te hacen. Si Dios es amor, si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite tanta maldad o tantas cosas que pasan en el mundo, en la familia? Casualmente ahorita, a unos días de esto, yo recibí un mensaje en mi Facebook, en mi Messenger, de una joven que la encontraron muerta allá en Matagalpa. Una joven, yo la conocí porque yo fui profesor de ella en la universidad y yo le daba clase a esta muchacha. El susto mío fue cuando miro las publicaciones en internet y veo y comienzo a revisar ahí y veo que era la misma joven que yo le di clase en la universidad como dos años y medio. Yo la conocí a ella, una chavala con todo un futuro por delante, 19 años, 18 años tenía, y hace poco estaba cumpliendo 20 años, y a la pobre muchacha la encontraron muerta ahí en un predio adelante de Matagalpa. Y eso es un dolor duro para la familia. Es un dolor duro. Imagínense, no es fácil pasar por esas dificultades, por esas pruebas que uno no se la desea a nadie, como humano, como persona, no se la desea a nadie. Y el dolor que están atravesando esta familia, porque acaban de perder a esa hija, una muchacha joven, inteligente. Yo la conocí, yo le di clase y yo me sorprendí cuando miré las noticias. Nunca pensé, ¿verdad?, que ella iba a morir de esa manera. Entonces, en este mundo hay mucha maldad. En este mundo, aún nosotros vamos a ser atacados. Vamos a ser confrontados por el enemigo, por el mismo diablo y por personas que se prestan a hacer maldades en contra de nuestras vidas. Y van a haber personas que van a querer dañar tu imagen, tu reputación, tu moral. Van a haber personas que van a querer dañarte porque te quieren ver destruido. Y hasta cierto punto a veces, Dios le va a permitir a esa persona que actúe en contra de tu vida, pero Dios le va a poner un límite, porque Dios lo hizo con Job. Satanás tocó a Job, pero Dios le puso límite. Y a veces Dios a los mismos, estas personas las utiliza para sus propósitos, para tratar con la vida de nosotros. Pero después de eso, hay algo grande en la vida suya y en la vida de cada una de aquellas personas que creen en Dios. Entonces, muchas personas atacan y dicen, Dios no existe, porque si Dios existiera, no hubiera tanta maldad en este mundo. Muchas personas dicen eso. Seguramente si nos amara, dice, quitaría todas esas cosas que pasan en el mundo, todo ese sufrimiento de nosotros. Después de todo, no significa el amarnos que Dios quiere que nuestras vidas sean fáciles y cómodas. No es así. ¿Sabes? La Biblia dice claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas aquellas cosas buenas y malas. Nunca
ningún ser humano, o hablando de nosotros como cristianos, va a aprender si primero no comete errores. Uno de los errores aprende. Uno de los errores aprende, porque un error que comete ya no lo vuelve a cometer 2 o 3 veces. No lo vuelve a cometer. Y si lo comete, hermano, entonces no aprendió la lección. Pero uno de los errores aprende. A veces Dios permite, a veces, de esa misma cosas que nosotros fallamos, que cometemos, erramos, de eso mismo Dios saca lo mejor para nosotros, para que maduremos y no volvamos a caer en los mismos errores. Entonces, Pablo estaba claro y enseña: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y todas las cosas son aquellas cosas buenas que pasan en nuestra vida, pero también como cosas malas que nos hieren, que nos dañan, que nos tratan de afectar, que nos afectan nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Entonces, las pruebas y las tribulaciones que Dios permite en nuestra vida son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas y tribulaciones, deben tener un propósito divino. No hay nada que ocurra alrededor de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, que no exista un propósito. Hay un propósito detrás de todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Lo que está ocurriendo en tu vida, lo que está ocurriendo en tu familia, hay algo, hay un propósito, hay un plan de Dios, hay una bendición de Dios, hay algo que Dios te quiere enseñar, hay algo que Dios te quiere mostrar, hay algo que Dios te quiere que usted cada día le conozca a Él. Por ejemplo, hay personas que tienen mucho dinero y que por la parte económica no pueden ser probados, pero por la salud sí pueden ser probados. Y he conocido personas que tienen mucho dinero y a veces he recibido mensajes y he recibido llamadas y piden oración. ¿Por qué? Porque de repente están en una situación ni que con todo el dinero que tienen pueden resolver el problema de la salud, quizás de él mismo o de uno de sus hijos, y tienen que recibir un milagro de parte de Dios. Y quizás son cristianos, que a ellos no se les va a dificultar decir, ir a una clínica privada y que el médico le diga: necesito $20,000 para poder hacer otra operación a tu hijo, tal cosa. Y a ellos no le va a dificultar sacarse $20,000. Lo que $50,000 no se les dificulta. Tienen suficiente dinero, pero ustedes saben que la salud no se compra con el dinero. No podemos, la salud, aunque tengamos todo el dinero del mundo, a veces es difícil de reemplazarla. ¿Sabe? Es ahí donde Dios lleva a estas personas a enseñarle a ellos que el dinero no lo es todo en la vida. Es ahí donde Dios le debe enseñar a ellos, porque muchos de ellos son creyentes, y es ahí donde Dios lo lleva a ellos a decirle que Dios es el que da la salud, que Dios es el que da la vida, y que Dios es el que le ha dado el dinero que ha puesto en sus manos, que Dios es el que lo ha llevado al nivel donde está, quizás económicamente, quizás académicamente es una persona muy preparada, pero a veces nos olvidamos de dónde venimos y hasta dónde Dios nos ha llevado. A veces nos olvidamos de que Dios es el que nos ha dado la salud, que Dios es el que nos ha dado la sabiduría, la inteligencia para poder alcanzar los niveles académicos que tenemos, quizás una maestría, un doctorado o 3 licenciaturas y cuánta preparación. Y Dios, a usted para llegar donde está ahí, Dios lo ha protegido de accidentes, de enfermedades, de cuántas cosas, de una embolia cerebral, de un derrame, de un infarto, de cuántas cosas Dios lo ha protegido para llegar hasta donde está usted. Pero al
al ser humano se le olvida eso. Y a veces siendo un cristiano se le olvida. Porque a veces como humanos nosotros somos débiles y a veces nos distraemos muy rápido. Y quitamos la mirada de Dios y ponemos la mirada en otro lado. Y entonces Dios tiene que darnos una lección, Dios tiene que enseñarnos, Dios tiene que darnos una lección y si se nos ha olvidado de dónde venimos, quiénes éramos antes, para dónde vamos, cuál es nuestro destino, porque nuestro destino no es aquí en la tierra. Nuestro destino final, sabemos muy bien de que la Biblia habla de que todo lo que logramos y todo lo que tenemos es por la misma misericordia de Dios. Y que esto se queda aquí. Lo importante es lo que vamos a llevar allá, lo que hacemos para Dios. Entonces, hermano, hablando de las pruebas y las tribulaciones, tienen un propósito divino en nuestra vida. Como en todas las cosas, como decía Pablo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, ¿cuál es el propósito que en la Biblia encontramos a través de las pruebas, de las tribulaciones? Dice que el propósito de Dios sobresaliente es que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo. ¿Usted cree que es fácil llegar a parecerse a Cristo? No es fácil. Y hermano, imagínense, para que nosotros nos llegamos a parecer a Cristo, ¿qué tiene que hacer el Señor con nosotros? ¿Ah? ¿Qué tiene que hacer el Señor con nosotros? Imagínese usted cómo era Cristo. ¿Ah? Que a Él, cómo lo criticaban, cómo las cosas que le hicieron, cómo lo crucificaron. Y Él amaba a sus enemigos. Y nosotros con algo que nos hagan, hermanos, ya estamos que resoplamos, ya estamos que nos explotamos. Y Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es el propósito de Dios en la vida de cada uno de los cristianos. Que seamos nosotros cada día pareciéndonos a Cristo, y eso no es fácil. Dios va a tener que nosotros agarrarnos, hermano, poquito a poco, durante el tiempo que vivamos en esta vida, irnos limpiando, transformando, probando, purificando a través de las pruebas, a través de las luchas, porque tenemos cosas que hay dentro de nosotros que tienen que ser extraídas de nosotros para que cada día nos parezcamos a Cristo. Esta es la meta del cristiano y todo en la vida, parecernos a Cristo, incluyendo las pruebas y las tribulaciones. Entonces, las pruebas y las tribulaciones son parte de la vida del cristiano para alcanzar la meta que dice el Señor, parecernos cada día más a Cristo. ¿Qué dice Primera de Pedro? Mire lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 6, 7. Dice lo siguiente: en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Miren cómo dice el apóstol Pedro: para que sometida a prueba vuestra fe.
nuestra fe. Si verdaderamente eres cristiano y crees en Dios, en las buenas y en las malas, seguirás teniendo esa convicción de que Dios existe, que Dios es real, que Él es tu Dios y que Él cuida de cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe, dice, mire cómo la compara, es más valiosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es. Vamos a ser probados como el oro fino. Nuestra fe va a ser probada. La fe del creyente, la fe del verdadero creyente, se reforzará mediante las pruebas que experimentamos para que podamos descansar en el conocimiento de que es real y va a durar para siempre. Qué bonito es que tu fe es probada en la salud. Imagínense. Y que usted llegue un momento de que el dinero ya no vale, las amistades, las influencias que tenga, ya no vale para nada. Y llega un momento que te vas a encontrar cara a cara con Dios. Y te vas a dar cuenta que el único que puede resolver tu problema es Dios y nadie más. Y que usted tenía confianza en el dinero, en su dinero, tenía confianza en las amistades, en la influencia, en el médico y en todo. Como dicen, y en los conectes, en los contactos, y que eso no le sirvió para nada. Y se dio cuenta que el que le puede ayudar es Dios. Y que todavía medio estaba tambaleando porque quizás que pensaba que Dios simplemente era un cuento chino, que Dios no existe. Y de repente usted viene y el único recurso es Dios y se hinca y se pone a orar y le pide a Dios que le ayude y le resuelve su problema, e inmediatamente, después de pasar quizás meses, años luchando con su propia fuerza, y Dios lo lleva contra la pared y lo arrincona, como cuando llevó a Moisés al frente del Mar Rojo. ¿Se imaginan? Y Moisés ya no había nada que hacer. Ya vienen los egipcios y venían todo el montón de soldados en sus carros, a caballo. Y Moisés dice, ya no hayamos que hacer. ¿Para dónde vamos? Y está el mar enfrente de él. Y lo único que le quedó fue confiar en Dios. Y él extendió la vara y dice que Dios le dijo, extiende la vara, y el mar se partió en dos. Y Dios le dio la victoria. Ahí se dio cuenta que no había otra opción que clamar a Dios, y fue el único que le respondió. Y dígame, ¿usted cree que la vida de Moisés fue la misma después de ver semejante milagro? Pasar más de 2 millones de personas en medio del Mar Rojo, verlo cómo se partió en dos, producirse ese fenómeno en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, simplemente porque levantó la vara y la extendió y se partió en dos. ¿Usted cree que su vida va a ser la misma cuando de repente viene Dios y le da respuesta por una enfermedad a su hijo o por un problema que usted tenga, y Dios le da la respuesta inmediatamente? La vida, su perspectiva, su forma de pensar, aún su creencia ante Dios no va a ser la misma. Se va a dar cuenta de que Dios no es simplemente una historia, o que me lo contaron, o que si Dios existía o no existía. Se da cuenta de que Dios es real. Se da cuenta de que Dios existe. Ahí lo va a conocer de verdad. Por eso es que a veces Dios necesita probarnos, pasarnos por las pruebas, por las tribulaciones, porque es ahí donde Él se manifiesta y nos ayuda cada día a confiar en Él. Nos ayuda cada día a que nuestra fe sea sólida, de que nosotros seamos personas, de que no seamos fluctuantes, que seamos personas que no nos dejemos llevar por la influencia de otros, sino que tengamos nuestras propias convicciones,
nuestros principios basados en la palabra de Dios y que nadie nos mueva de ahí. Nadie. Porque su vida, su fe está en Jesucristo. Por eso Jesús ponía el ejemplo, dice, es que aquel que viene y construye su casa, edifica su casa sobre la roca representa a Cristo. Si usted edifica su casa, su fe está fundamentada en esa roca que es Cristo, su familia, todo lo que usted construya sobre ese fundamento que es Cristo, venga lo que venga, no lo va a mover de ahí. Vengan escasez, vengan enfermedades, muerte, hambre, todo lo que venga no lo va a mover de ahí. Pues ¿sabe por qué? Porque sabe usted que Dios tiene algo mejor para usted. Hay algo mejor que Dios tiene para nosotros. Y mucha gente cree que las bendiciones de Dios son como las comidas rápidas que ya las vamos a recibir pronto. Es como las muchachas a veces andan buscando un esposo y se quieren buscar un buen esposo del montón. O igual viceversa, una esposa. Las cosas buenas cuestan. Las cosas que son excelentes, en todo lo que usted vaya a buscar, lo mejor tiene su precio y cuestan. Y así son las cosas que Dios da. ¿Se acuerdan lo que dice en uno de los pasajes? Dice que lo mejor, lo excelente, lo que Dios da, viene de arriba, de lo alto, del Padre de las luces. Lo mejor, lo excelente, lo perfecto, lo que Dios da, viene de Dios. Y hay que tener paciencia para recibirlo. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que ser pacientes. Porque lo de Dios es lo perfecto. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas? Para desarrollar el carácter en nosotros, para que seamos personas piadosas. Y eso nos permite gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Eso es lo que dice Romanos 5:3-5. Las tribulaciones en nosotros, las pruebas, producen paciencia. Un cristiano que ha sido probado, que ha sido pasado por el fuego. Fíjense que pueden venir las pruebas, pueden venir las tribulaciones, pero esa persona es paciente. Esa persona aprende a confiar en Dios. Esa persona, una lucha o prueba o dificultades que pase, no le va a quitar el sueño. Ni va a salir como loco de arriba para abajo a ver buscando cómo resolver los problemas. No. Esa persona se va a portar sereno. Esa persona va a estar sólida. Y cuando vienen las dificultades, las pruebas y las luchas, va a entender que hay un propósito detrás de todo eso. Y que más allá, Dios le está preparando algo mejor que lo que está viendo en el momento. Porque nosotros nos vemos como de Dios. Entonces, las pruebas desarrollan el carácter. Las pruebas, las tribulaciones, producen paciencia en nosotros. Eso hacen las pruebas, producen paciencia en nosotros. Miren lo que dice Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. El apóstol Pablo. Y imagínense el apóstol Pablo cómo sufrió, cómo fue probado. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué quiere decir Pablo? Que Pablo, él glorificaba a Dios, sabiendo que cuando había la prueba, cuando estaba en la prueba, había una bendición grande para su vida. Pablo se gloriaba en las tribulaciones porque sabía que había algo grande. Y yo me estoy refiriendo a lo espiritual.
Porque lo material, las bendiciones, vienen acompañadas con lo espiritual. Y Pablo decía, y sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia prueba. La paciencia prueba. Si queremos paciencia, tiene que haber prueba. La paciencia tiene que, la vamos a recibir, la vamos a adquirir por medio de las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Cuando hay prueba, hay esperanza. Sabemos que Dios está en medio de todo eso. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, Jesucristo, tenemos a Jesucristo, que es el mejor ejemplo, el ejemplo perfecto. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense, el amor de Dios, ¿cómo fue expresado en tu vida y en mi vida? ¿Cómo expresó Dios el amor? A través de Cristo. ¿De qué manera? Cristo llevó todas nuestras vergüenzas, Cristo llevó todos nuestros pecados, Cristo llevó nuestras tribulaciones, Cristo llevó todo nuestro vituperio, Cristo llevó todo aquello negativo de nosotros y lo cargó en su cuerpo en la cruz. De esa manera Dios mostró su amor para nosotros, que nosotros no éramos nada, no valíamos nada, pero por el amor de Dios, a través de Cristo Jesús, demostró su amor, derramó su vida en la cruz, ahí murió por nosotros. De esa manera Él demostró el amor que tiene para nosotros, que aunque éramos pecadores, aunque no valíamos nada, nadie daba un peso por nosotros, Él murió en esa cruz. Entonces, ejemplo claro tenemos a Cristo, que murió, fue probado, pasó tribulaciones como las nuestras que pasamos hoy en día, ¿verdad? O sea, Él pasó tribulaciones, dificultades, grandes pruebas, murió en la cruz. Nosotros también tenemos dificultades, tenemos tribulaciones. Y decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay algo muy importante. No confundamos las pruebas que estamos pasando por las malas acciones que cometemos nosotros. Por ejemplo, si usted viene y se jugaba a beber guaro, como decimos en el lenguaje nicaragüense, se puso hasta, como dicen, hasta los queques, y usted viene, se monta en un carro donde usted vaya, donde usted esté, siempre va a honrar a Dios, y que va a respetar a Dios, y que no va a buscar cómo transgredir su palabra, sus normas, sus leyes morales, porque en la Biblia tenemos escrito qué es lo que es pecado y qué no es pecado. La Biblia es clara y con nombre y apellido lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces tenemos que tener claro nosotros eso. Que el enemigo se va a levantar en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tus hijos. Y que a veces Dios lo va a permitir. Es necesario que pase por ahí. Pero dejémosle las cosas a Dios, que Él se va a encargar. Porque el diablo, el enemigo, no va a estar tranquilo de ver un hogar, una familia estable, hijos de bendición, de que tú seas una persona
que Dios te está bendiciendo, que seas una persona que Dios te lleva de bendición en bendición, de gloria en gloria, victoria en victoria, ¿verdad? Y que por algo siempre va a querer hacerte daño, porque el enemigo va a usar a personas que son instrumentos de él, y ellos van a tenerte envidia, van a ver algo en usted que no tiene la otra persona, porque ahí hay algo que Dios ha puesto en tu vida. Pero decía Pablo, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sino glorifique a Dios por ello. Entonces, si somos desobedientes, aún siendo cristianos, vamos a sufrir en esta vida las consecuencias por nuestros pecados y las malas decisiones. Eso es claro. Cuando nosotros somos desobedientes y no escuchamos la voz de Dios, los consejos de la palabra de Dios, vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones. Pero a veces Dios, incluso esos sufrimientos van a moldear y formar nuestro carácter para los propósitos de Dios. Aún esas malas acciones y esas malas decisiones que hemos tomado, que las hubiésemos evitado, pero como Dios es un Dios de amor y un Dios sabio, inteligente, Dios se va a valer de ella y la va a convertir en bendición, nos va a ayudar para sí mismo, para moldearnos para sus propósitos y nuestro bien. Entonces, las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito y una recompensa. Siempre las pruebas, las tribulaciones, después que uno pasa todas ellas, al final hay recompensa de parte de Dios. Hay recompensa. Miren lo que dice Santiago 1:2 al 4, versículo 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales. Esto de perfecto es madurez, sin que falte cosa alguna. Y luego dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay recompensa aquí en la tierra y también en el cielo. Voy a terminar con una historia. Miren qué bonita esta historia. Y es interesante. Cuando nosotros no entendemos lo que son las pruebas, muchas personas no entienden. Pero miren la historia. Vamos a tomar un nombre de ejemplo. Don Pedro, esta es una historia. Don Pedro, hombre muy rico, tenía de todo en abundancia. Podía comprar lo que a él se le antojaba. Una tarde tomó en sus brazos a Margarita, su pequeña hija de 10 años de edad, y después de juguetear con ella, por un momento le preguntó. El papá le pregunta a su hija, ¿has pensado en lo afortunada que eres por ser hija del hombre más rico de esta ciudad? Le pregunta a su hija Margarita. Le contesta la niña, sí, papá, todos te envidian. ¿Cómo quisieran tener ellos tu felicidad? Entonces, a don Pedro todo le iba bien, pero la vida tiene sus giros imprevistos. Y a los pocos meses, Margarita murió en un horrible accidente. Esto era más de lo que
Roberto podía sobrellevar. Así que se dio a la bebida, se lanzó al yo que perdimos, a tomar, al juego y a la vida licenciosa. Con el tiempo perdió todos sus bienes. Miren que era el hombre más rico de la ciudad. Con el tiempo él metido a los juegos de azar, a la bebida, a la fiesta, todo, a la parranda, a las mujeres. Con el tiempo perdió todos sus bienes. No aguantó la prueba que le vino. Perdió a su hija en un accidente. Quebrantado de espíritu, don Pedro dejó la ciudad donde había sido tan popular y se fue peregrinando en busca de paz y consuelo. Al pasar por una población, vio que un hombre revolvía el trigo con una gran pala. Don Pedro le pregunta: ¿por qué no dejas en paz esos granos? Le preguntó. Y le responde el Señor: para que no se pudran, fue la respuesta. Pasando luego por un campo, vio a otro que araba la tierra con una reja muy aguda. Y le pregunta a don Pedro, al que estaba arando la tierra: ¿por qué cortas tan profundo la tierra? Inquirió. Le responde aquí el agricultor: para que sea más blanda y así se empape bien de lluvia y sol, respondió el agricultor campesino. Mientras don Pedro pasaba por un viñedo, observó que un obrero cortaba con tijeras los sarmientos de las matas. Le pregunta a don Pedro: amigo, ¿por qué atormentas esos sarmientos? Le responde el señor de la viña: para que den una cosecha buena y abundante, contestó el obrero. Don Pedro se quedó muy pensativo. Caminó hacia la soledad de un bosque cercano, cayó de rodillas, alzó reverentemente los ojos al cielo y exclamó: Señor mío, yo soy el trigo que has revuelto para que no me pudra. Soy la tierra que has cortado para que me vuelva blando. Y soy el sarmiento que has podado para que dé buen fruto. Ayúdame a someterme a tu mano fuerte para llegar a ser el siervo útil que tú quieres que sea. Don Pedro comprendió que los golpes de la vida producen madurez, fuerza y gracia, y una verdadera paz inundó todo su ser. A pesar de haberlo perdido todo, llegó a comprender que podía ser un hombre verdaderamente feliz. Entonces, miren lo que dijo Jesucristo en Juan 16:33. Estas cosas os